Con esto le damos la bienvenida a la maestra Zulma Vianey Carrasco, quien es profesora y especialista de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, maestra. Bienvenida. Buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean. Me da mucho gusto contar con ustedes aquí. Es una capacitación que consta de 3 sesiones, ¿no? En esta en específico vamos a ver la parte del arrendamiento, vamos a ver la elaboración de un contrato de arrendamiento. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué es el arrendamiento, qué es un contrato, qué es lo que debe de incluir, ¿no? Cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, dependiendo si somos quien está arrendando el inmueble o quién es el dueño, ¿va? Entonces, hasta ahorita veo a 2 personas. Buenas tardes, Jovita. Buenas tardes, Roberto. Me da mucho gusto verlos. Si los demás... Buenas tardes. Quisieran abrir sus cámaras. Para mí es de muchísima ayuda si pudiesen hacerlo. ¿Por qué? Porque parecería que no, pero hay muchas cosas que no externan de manera verbal, pero lo puedo observar en sus rostros y entonces cuando quedan dudas o cuando hay algún dato que les llame la atención, podríamos abundar un poco en eso, ¿no? Porque algunas veces de manera inmediata tenemos alguna duda y no la externamos, ¿sí? Sin embargo, ya me ha pasado, luego les pregunto cuál es la duda y podemos ahondar en eso, ¿sale? Bueno, a todos los demás, muchísimas gracias también por estar. Ahorita voy a empezar por compartirles mi pantalla, por compartirles la presentación. Quisiera, si me pudieran avisar, si ya la pueden visualizar. Ya se visualiza, profesora. Ya la pueden visualizar. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con esta parte en donde vamos a ver qué es un contrato, ¿no? El Código Civil, en su artículo 1793, dice que los convenios producen, transfieren las obligaciones y derechos. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Mientras que en el 1794 dice que para que estos existan se requiere consentimiento y un objeto que pueda ser materia de contrato. Esto es lo que establece el código. Sin embargo, la definición común y corriente de un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Siempre. Ese acuerdo de voluntades es el que va a producir o transferir obligaciones y derechos. En este caso, ¿qué acuerdo de voluntades vamos a llevar? ¿No? Es el de arrendamiento, ¿no? Vamos a ver qué es lo que define el Código Civil como un arrendamiento. Dice en su artículo 2398 que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, o sea, una con la otra, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. El arrendamiento no puede exceder de 10 años para las fincas destinadas a la habitación y de 20 para las fincas destinadas al comercio o a la industria. En este caso, los arrendamientos que ustedes hacen como instituciones de asistencia privada no se dedican al comercio, no se dedican netamente a la habitación, pero lo vamos a encaminar respecto a esta parte de la habitación. ¿Por qué dice que 10 años no se puede? Porque existe una figura en derecho que se llama prescripción. ¿Esto qué quiere decir? Después de 10 años, hay quienes adquieren derechos respecto del uso de algunas fincas, en este caso de los usos habitacionales, después de 10 años, pueden adquirir derechos como si fuesen propietarios, ¿no? Entonces es por eso que no deben de exceder de ese tiempo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, permítanme. Sí, no ninguna, muchas gracias. Permítanme volverles a compartir. ¿Sale? Entonces, ahora los voy a llevar al Código de Comercio y por qué. Resulta que puede haber arrendamiento civil y arrendamiento mercantil.
Vamos a ver cuándo es un arrendamiento mercantil para descartarlo. Dice el Código de Comercio en su capítulo 1 cuáles son los actos de comercio. Establece varios, pero justo en la fracción 1 dice todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres, en este caso sería un alquiler, verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías en estado natural, sea después de trabajados o labrados. Pero aquí a lo que a nosotros nos interesa es esta parte de alquileres verificados con propósito de especulación comercial. Ustedes no están haciendo un alquiler con propósito de especulación comercial, entonces descartamos que esto, gracias a esta parte del Código de Comercio, descartamos que sea un acto de comercio y entonces nos vamos a regir por ello con el Código Civil, ¿vale? No sé si hay algunas dudas en el chat, alcanzo a ver que se prenden los foquitos, entonces creo que no. Le quería pedir un favor a Van, si no sé si vaya a poder estar aquí acompañándonos y echándonos la mano en la reunión. Sí puede checar usted las dudas, porque algunas veces lo veo prender y otras estoy muy metida en la expo, entonces si alguien tiene algunas dudas, me puede ayudar a avisarme, por favor. Claro que sí, maestra. Cuando dé la pauta y hay alguna duda, le comento. Gracias. Entonces, vamos a ver los contratos de arrendamiento. Acuérdense por qué no es un arrendamiento comercial el que ustedes están haciendo, porque no van a obtener un lucro, ¿no? Ustedes realizan una acción social. El arrendamiento es un contrato de los más comunes, sin embargo, no suele celebrarse de forma escrita como lo establece la ley. Yo difiero con esta parte porque debe de celebrarse. Dice el artículo 2398 del Código Civil Federal, es cuando el dueño de algo, o sea, quien tenga derecho para hacerlo como usufructuario o administrador, le permite a otra persona el usarla a cambio de un pago, generalmente el dinero, lo cual es solo por un tiempo determinado, por lo que una vez cumplido el tiempo establecido, el que paga, a quien se conoce como arrendatario, o sea, el que paga es el arrendatario, debe devolver la cosa al dueño, a quien se conoce como arrendador, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando qué tipo de relación hay. Hay una cosa que es propiedad de alguien y que otro sujeto necesita usarla. Entonces, quedan de acuerdo para quien necesita usarla, hacer uso de ella, pero pagando una retribución, ¿no? Es un acuerdo entre ambos. Vamos a ver aquí quién es el arrendador y quién es el arrendatario. Para que el contrato funcione, tiene que tener elementos de existencia y de validez, ¿no? Vamos a ver en esta parte qué elementos de existencia y de validez debe de tener. Debe de existir un arrendador y un arrendatario. Como les decía, el arrendador se obliga a ceder el uso de la cosa, ejecutar la obra o prestar servicio. En este caso, se obliga a ceder el uso de la cosa, el arrendador, y el arrendatario adquiere el uso de la cosa o el derecho, ¿no? Y se obliga a pagar. Y aquí está el diagrama con el bien arrendado, ¿no? Por un lado, el arrendador es el dueño y el arrendatario es quien va a rentar, ¿sí? Todos los contenidos se los voy a pasar. Vamos a seguir con esta parte de los elementos de existencia y de validez del contrato. En general, la capacidad que se requiere es la capacidad para contratar, es decir, son de aplicación las normas generales. Ojo con esto. Ustedes, al hablar de capacidad jurídica, ¿no? Es quién es el dueño de la cosa. Sin embargo, no, en el caso del arrendamiento no se requiere ser propietario de la cosa como tal, ¿no? Basta con tener la posesión, como dice, de forma transmisible. Puede ser que ustedes cuenten con un poder que los faculte para administrar una cosa y no sean los dueños, pero están facultados para realizar cualquier tipo de operación. En este caso, puede ser un arrendamiento, ¿no? En el artículo 2401 del Código Civil dice que el que no fuere dueño de la cosa podrá arrendarla si tiene facultad para celebrar ese contrato, ya en virtud de autorización del dueño o por disposición de la ley. Puede ser
que ustedes ya tengan a lo mejor más de 10 años y visualmente y legalmente no tengan todavía los documentos, pero existe por ahí esta figura, como les decía, de, de prescripción, o existe por ahí otra figura que vamos a tocar al final, que puede ser la de subarriendo, porque al final de cuentas ustedes son los responsables del inmueble y podrían hacer un subarriendo, pero también existen las condiciones en específico. Entonces, un elemento de existencia es esta capacidad para contratar o para celebrar el contrato, ¿sí? Cualquiera de los dos tiene capacidad. La ley no habla de ninguna limitante para quien quiera arrendar un mueble o un inmueble. Ahora, los elementos de validez para que valga un contrato son la capacidad legal de las partes, como lo estábamos viendo, y el consentimiento manifestado en la forma que la ley lo establece. ¿Qué es esto? Hablan por ahí la parte de ausencia de vicios, que ustedes comparezcan de voluntad propia, ¿no? Y que tengan, no comparezcan forzados de alguna manera. No esté forzado el arrendador, que es el dueño, acuérdense, a tener que arrendar el inmueble en favor de alguien, que no esté amenazado, ni mucho menos. Entonces, para que valga, tendrán que expresarlo en el contrato, ¿no? Que comparecen con toda la capacidad legal, y la otra es que manifiesten su consentimiento. Y los de existencia, ¿no? Tiene que haber, pues, el nombre de las partes para que existan, tiene que haber las partes y su nombre, obviamente, cuánto dura el contrato, la descripción del lugar a arrendar, la renta que se va a cobrar y cuáles son los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. Esos son los elementos de existencia, para que valga y para que exista, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber capacidad, todos tenemos capacidad legal para contratar, sin embargo, tendrá que haber ese objeto, que es la descripción del lugar a arrendar, ¿sí? Y habiendo ese objeto, entonces se tiene que establecer cuánto va a durar esa relación contractual de las partes que hablamos que tienen capacidad, cuánto va a durar esa relación entre ustedes, qué es lo que van a rentar, por cuánto lo van a rentar, tienen derecho a qué uso le van a dar y cuáles son las obligaciones que tiene tanto el arrendador como el arrendatario. Siento que voy muy rápido. No sé ustedes, platíquenme cómo se sienten hasta ahorita, o va simple. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? No, hasta el momento, digo, para mí, por el momento, hasta ahorita muy claro. Muchas gracias. Claro, Roberto, muchas gracias. Por si alguien tiene dudas, favor de ayudarme para ir pausando, ¿no? En el chat no hay preguntas, maestra. Muchas gracias. Vamos a ver qué características tiene que tener el contrato. Tiene que ser consensual, o sea, tiene que tener el consentimiento de ambas partes, tienen que estar de acuerdo ambas partes, tanto arrendador como arrendatario. Oneroso. Existe una serie de obligaciones y derechos económicos y recíprocos. Oneroso tendrá que ver con esta parte de las obligaciones onerosas que se tiene, o sea, de pagar una cantidad. Tiene que tener temporalidad. El uso y disfrute se establece por un periodo de tiempo determinado, susceptible de prórrogas, pero con límites ya decretados. Y bilateral, ¿esto qué quiere decir? Que los derechos y obligaciones van en ambos sentidos. Hay tanto derechos para el arrendador como para el arrendatario, y obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario. Entonces, es bilateral por ello. Así de que esas son las principales características. Tiene que tener el consentimiento de las partes, tiene que haber un pago, tiene que estar establecido el tiempo y cuáles son los derechos y obligaciones para cada una de las partes. Vamos a, antes de seguir a la siguiente parte, les voy a proyectar un pequeño video para que quede un poquito más clara esta parte del arrendamiento. Es una especie de resumen de qué es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque vamos a arribar a la siguiente parte, que es la concerniente a qué cláusulas debe de contener el contrato, ¿sí?
Entonces voy a compartirles un video. Es pequeño. Permítanme un tantito. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Públicamente. En este video vamos a... ¿Sí se escucha bien o está muy bajito? Está bien. Bueno, le subí un poquito más, por aquello que al mismo. ver un tema teórico, pero con aplicaciones prácticas comunes. En este video vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento, los sujetos que lo integran, requisitos, causas y consecuencias de su rescisión. Así que comenzamos. Comencemos por definir que el contrato de arrendamiento es aquel en el que una persona a la que se le denomina arrendador otorga el uso o goce temporal de un bien mueble o inmueble a otra persona denominada arrendatario por el pago de un precio cierto. Asimismo, la doctrina clasifica al arrendamiento como un contrato principal, es decir, no requiere otro para su subsistencia, bilateral al engendrar derechos y obligaciones para ambas partes, oneroso al conceder provechos y gravámenes recíprocos, y conmutativo al tener certeza de los provechos y gravámenes. Ahora bien, algo a tomar en consideración para efectos prácticos es conocer la naturaleza del contrato de arrendamiento, en el sentido de a qué materia pertenece, ya que podemos decir que el arrendamiento puede ser civil, mercantil y administrativo. Para efectos del arrendamiento de carácter civil, se establece que este es por descarte, es decir, cuando no se trata de un arrendamiento mercantil o administrativo, se va a reputar como arrendamiento civil. Por otra parte, un arrendamiento siempre se considerará mercantil al tratarse de bienes muebles, al existir especulación comercial en su explotación. Tomando esto en consideración, es vital mencionar que tratándose de inmuebles, no importando si su destino es comercial, el arrendamiento de inmuebles se considera civil. Por último, tenemos que un arrendamiento tiene el carácter de administrativo cuando éste se da sobre bienes del Estado, ya sea de nivel federal, estatal o municipal. Esto es relevante saberlo, ya que cuando se requiere la intervención de un juzgador para dirimir una controversia en un arrendamiento, este debe ser un juzgador competente, ya sea en materia civil, mercantil o administrativo. Por cuanto a los requisitos, el arrendamiento para otorgarse, pese a la creencia de muchas personas, el arrendador no necesariamente debe ser el dueño del bien arrendado, ya que incluso, para ilustrar este punto, se tiene la figura del subarrendamiento, y donde el arrendatario otorga arrendamiento del todo o parte del bien que arrienda, tomando en sí mismo este arrendatario la figura de arrendador frente a su subarrendatario. Por otra parte, la ley establece que este contrato debe constar por escrito, siendo responsabilidad de esto el arrendador. La falta de forma escrita de este contrato no acarrea su nulidad. Sin embargo, en caso de un conflicto existen demasiados inconvenientes. Algo relevante y que fue objeto de reforma en últimas fechas es el tratamiento fiscal del arrendamiento, ya que muchas legislaciones procesales fueron modificadas. Así entonces, para que el arrendamiento pueda ser reclamable judicialmente, es necesario acreditar la expedición de los comprobantes fiscales conducentes. Así también, no obstante no ser un requisito en la ley en sí mismo, es muy importante cuando se asesore a una persona que necesita de un contrato de arrendamiento, que éste debe incluir una cláusula en la que se haga constar que el bien mueble o inmueble será destinado a un fin lícito y que el pago de la renta proviene de una fuente lícita. Esto con el objeto de proteger el bien arrendado de una posible acción de extinción de dominio. Déjame en los comentarios si te gustaría un video sobre este tema. Finalmente, la rescisión del contrato de arrendamiento.
Comencemos por saber que el contrato de arrendamiento puede darse por concluido de forma natural al concluir el plazo del contrato de arrendamiento. Sin embargo, el caso más común es la rescisión del arrendamiento por falta de pago del arrendatario, para lo cual el arrendador debe iniciar un proceso judicial para el cobro de renta. Ahora bien, es importante mencionar que la mayoría de legislaciones contemplan en materia civil una vía especial para arrendamiento, por lo que en el caso de arrendamientos civiles deberá buscarse la vía especial aplicable. Otro tema a tomar en cuenta es cómo determinar la cuantía para conocer la competencia por cuantía del juzgado. En el caso de arrendamiento, esto se conoce elevando el monto de la renta mensual a un año, por lo que supongamos, si un arrendamiento se da por 10,000 pesos mensuales, la cuantía para efectos de competencia es de 120,000 pesos. Ahora bien, otras causas que tiene el arrendador para dar por concluido el arrendamiento es porque el arrendatario destine un uso distinto al convenido del bien arrendado y cuando se otorga un subarrendamiento sin consentimiento del arrendador. Por otra parte, la rescisión del arrendatario se da cuando el arrendador impide el libre uso del bien arrendado, para lo cual el arrendatario, en el caso de un inmueble, deberá consignar las llaves del inmueble como acto de entrega. Si el arrendador no está de acuerdo, se procederá a un procedimiento de esta oposición. Este proceso también suele tener una vía especial. Sin embargo, siempre debes revisar la legislación aplicable en tu entidad federativa. Otra causa de rescisión por parte del arrendatario son la destrucción del bien arrendado y los defectos o vicios ocultos que impiden el libre uso o goce del bien. Y bueno, pues este video sería todo. Hago la mención especial para Lourdes CB, quien se unió esta semana como miembro del canal. Listo. Creo que con la proyección del video, en realidad abarca todo lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Quiénes son los sujetos que intervienen, qué es lo que hay que hacer. Por ahí encontré, bueno, por eso se los quise proyectar, porque siento yo que hay puntos muy importantes para ustedes, como que para que pueda hacerse válida esta relación de arrendamiento, no solamente para efectos prácticos, que es el contrato, pues también tendrá que darse aviso a las autoridades fiscales y por concerniente, cada que ustedes realicen el pago correspondiente a este arrendamiento, tendrán que expedirle su comprobante fiscal. Esa es otra de las formas en las que se podrán ver amparados en caso de que el arrendamiento no llegue a buen fin y haya alguna controversia por ahí con su arrendador. Quiero hacerles una pregunta. En la sala, ¿todos son arrendatarios? ¿Sus instituciones todas fungen como arrendatarios? ¿O hay algún interés en particular respecto de estos contratos de arrendamiento? Ok, sí, les pregunto esto porque sabiendo yo si tienen algún interés en particular, poder abocarnos a él, ¿no? Y entonces este curso, porque en realidad es muy rápido, que es de 2 horas, pues sea lo más provechoso para ustedes. Pero tengo entendido que todos son arrendatarios, ¿no? No se dedican bueno, dentro de las finalidades de sus instituciones no está la de ser arrendadores, ni de muebles ni de inmuebles. Sí, nosotros sí somos arrendadores en algunos inmuebles. Ok, ¿quiénes son arrendadores? Es que esta aplicación tiene ese pequeño efecto. No me focaliza la persona que está hablando algunas veces. ¿Quién me...? Okay. Ramsés García, de Fundación Roger. Ok, Ramsés. Entonces, ¿ustedes sí arrendan muebles o inmuebles? Inmuebles. Inmuebles, perfecto. Entonces, para ver ahorita, para tener especial atención en esta parte del arrendador también, ¿no? Que vamos a ver ambos puntos. Sin embargo, si hubiese tenido solo arrendatarios, pues en ese sentido llevo la exposición, pero veo que tengo arrendadores también. Muchas gracias. Voy a compartirles entonces la pantalla de nuevo, la presentación donde nos quedamos. Hago esto de compartir y dejar de compartir para que se haga un poquito más
interactivo el asunto, porque luego, sí es complicado. Entonces, vamos a ver qué es lo que debe de contener el contrato, ¿no? Especificar tanto al arrendador, o sea, nombre completo del dueño, como el arrendatario, ¿sí? Tiene que tener el nombre completo del inquilino en la carátula del contrato. Luego, detallar los domicilios particulares, tanto del dueño como del inquilino, así como el folio de las identificaciones. Y si interviniera un aval, también se debe de incluir en los datos del contrato. Ya ven que últimamente también para esta parte de poder arrendar un inmueble siempre solicitan un aval y lo solicitan con un inmueble. En el caso de la Ciudad de México, siempre que es en la Ciudad de México, y hay algunas otras empresas que no lo solicitan, pero en caso de intervenir también es una de las partes importantes. El monto de renta deberá ser escrito tanto en número como en letra. Si no coincidiera el número como en letra, se invalida el contrato. Entonces debe de coincidir en número y en letra. Porque pues, eso se presta o se podría prestar a estas malinterpretaciones, ¿no? Alguien le haga caso al número o alguien le haga caso a la letra. Entonces debe de coincidir. El uso que se le va a dar al inmueble, ya sea habitacional, comercial o etcétera, ¿no? Entonces vamos empezando a abordar las cláusulas en sí. La vigencia a la que será sujeta el contrato de arrendamiento. ¿Cuánto va a durar? ¿Un año, 2 años, 6 meses, un mes, ¿no? Y a partir de cuándo, hasta cuándo. Entonces, tendrán que especificar si dura 6 meses a partir del 26 de mayo, ¿no? Y va a terminar en 6 meses más el 26 de noviembre del 2022, podría ser. Luego, si existe una pena convencional por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de las partes. Esto es muy importante. Si van a establecer penas, pues obviamente van a estar de acuerdo ambas, ¿no? La cláusula de extinción de dominio, que era a la que hacía mención el video que acabamos de ver, donde tenemos que establecer cuál es aunque ya lo habíamos, bueno, se establece cuál es el inmueble, pero hay que establecer cuál es el uso que se le da o para qué uso se está arrendando el inmueble y bueno, que a partir de la celebración del contrato se ha acordado que ese es el uso que se le va a dar y si hay un uso distinto, el responsable será el arrendatario, ¿no? En caso de que se cometan delitos o todo este tipo de situaciones, es muy importante que agreguemos la cláusula de extinción de dominio. El lugar y fecha en el que se firme el contrato, también es muy importante que lo incluyamos porque puede ser que firmemos un contrato en la Ciudad de México, sin embargo se esté arrendando un inmueble en Querétaro, ¿no? Se haga referencia a que se arrenda un inmueble en Querétaro, ¿sí? Entonces, estas cláusulas son las que se deben de integrar. Hay una parte, bueno, ahorita vamos a ver las partes del contrato, pero yo siempre les aconsejo que además de estas cláusulas, bueno, se tienen que agregar todos los documentos probatorios de lo que se dice, ¿no? Como la copia del INE, la copia de los comprobantes de domicilio, en el caso del aval, la copia del INE, la copia de la propiedad que va a dejar en garantía, y si se puede también una copia de la propiedad que se tiene, ¿no? Entonces, vamos a ver, en esta parte dice por aquí que también se puede anexar al contrato de arrendamiento un inventario, tanto escrito como fotográfico, para que al momento que el inquilino devuelve el inmueble al arrendador, ¿no? Una vez que se finalice el contrato, se encuentra en las mismas condiciones en las que se recibió, únicamente con el desgaste de uso normal. Esto es para ambas partes, ¿sí? Tanto para... Bueno, es para garantizar a ambas partes que se está dando el cumplimiento con el contrato, ¿no? Y que solamente tiene el desgaste del uso normal para evitar que, por un lado, el arrendador argumente que hubo algún abuso por parte del arrendatario al hacer uso del inmueble o en el caso del arrendador, ¿no? Para evitar que el arrendatario haga un abuso, efectivamente deteriore la propiedad y la entregue en las condiciones en las que la recibió, ¿sí? Entonces es importante, no sé cuántos de ustedes hacen eso, cuando
ustedes lo hacen, ¿cuál era su nombre? Se me olvidó, soy malísimo. Jorge Adán. No tenemos dudas. No, perdón, Jorge Adán, permítame. No, el otro compañero que me participó, que Ramsés, ¿eres? Que ellos rentan inmuebles. Sí, Ok, ¿ustedes sí hacen ese inventario? sí, es necesario. Ok, muy bien. Ok, vamos a ver la parte de las cláusulas convencionales. Resulta ser que la ley establece cuáles son las cláusulas que no pueden faltar, que son las que hemos visto. Sin embargo, estas cláusulas convencionales son normales. ¿Por qué? Porque puede ser que las partes pacten algunas situaciones en específico, ¿no? Entonces puede ser que pacten que el inmueble que se está arrendando no es para uso habitacional como tal. Sin embargo, en el caso de ustedes, hay algunas instituciones que brindan estadía temporal a las personas, ¿no? Como los albergues. Entonces podrían precisar que aunque no es para uso habitacional netamente, al final de cuentas se va a necesitar para ello, ¿sí? Nada más que con características distintas. Esto se tiene que puntualizar en esta parte de las cláusulas convencionales. ¿Hasta aquí alguna duda? No, hasta el momento, muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver entonces, ya estuvimos, voy a dar un poquito para atrás. Ya estuvimos viendo qué es un contrato, ¿no? Que es el acuerdo de voluntades. Ya definimos por qué el contrato no es mercantil y bueno, ya sabemos que tampoco es administrativo porque no se trata de bienes del Estado, entonces es un arrendamiento netamente civil porque no se pretende obtener un fruto de este arrendamiento. Sí, ya vimos quién es el arrendador, ya vimos quién es el arrendatario, por ahí ya apareció la figura del aval, en caso de que necesitemos un aval y cómo es que se tiene que acreditar, ¿sí? Y estamos ahorita ya arribamos a esta parte de qué cláusulas debe de contener el contrato, ¿sí? Ahora vamos a ver, ya contratamos y todo, cuáles pueden ser las causantes de la rescisión del contrato. Rescindir un contrato de arrendamiento significa finalizar el arrendamiento antes de su fecha de término. El Código Civil establece en el artículo 2489 cuándo el arrendador puede exigir la rescisión del contrato. Vamos a ver cuándo puede el arrendador exigir que se rescinda el contrato, ¿no? Puede ser por falta de pago de la renta en los términos previstos en el artículo 2425, lo vamos a checar. Por usarse la cosa en contravención a lo dispuesto. ¿Esto qué quiere decir? Porque si yo te rento a ti y decimos que va a ser para esta parte, no va a ser para uso habitacional, solamente sin embargo, si se le va a ocupar en cierto sentido para habitarlo, ¿no? Nada más que va a ser principalmente para prestar este servicio de estadía como albergue de tales y cuales personas, y resulta que al final de cuentas tú lo usas para establecer un comercio. Entonces se está usando contra a lo que tú y yo acordamos. Por el subarriendo de la cosa, en contravención a lo dispuesto por el artículo 2480, o sea que no me hayas avisado que lo vas a subarrendar, ¿sí? Y lo subarriendas. Por daños graves a la cosa arrendada imputables al arrendatario. ¿Qué es esto? Por cualquier deterioro que no sea por el uso o por el paso del tiempo normal. Entonces, por cualquier tipo de daño grave, también se puede rescindir el contrato de manera anticipada. Por variar la forma de la cosa arrendada sin contar con el consentimiento expreso del arrendador. ¿Qué es esto? Que de pronto, quizá, no sé, yo le dé albergue a personas que se encuentran en situación de calle
pero se me hace, ¿cómo decirlo? Se me hace conveniente, si tengo 2 habitaciones pequeñas, ¿qué tal si le tumbo la pared que las divide y amplío la habitación? Me cabe más gente porque necesito un mayor espacio, pero no me quiero mudar, entonces aquí mismo le tumbo la pared, ¿no? Y amplío la zona. Entonces, sin haberle avisado al arrendador. ¿Sí me explico? Entonces, puede ser también que porque ustedes varíen esa cosa arrendada sin haberle preguntado antes y sin contar con el consentimiento, porque una cosa es que le pregunten y otra cosa es que cuenten con el consentimiento. Puede ser que le pregunten y él les diga que no, obviamente, ¿no? O que les dé tales y cuales condiciones para que ustedes lo puedan hacer. Por ejemplo, si yo tuviese esas mismas 2 habitaciones, tengo una pared en el medio, entonces quiero tumbar la pared para ampliar la zona. Y que me diga el arrendador, sí lo puedes hacer, los gastos van a correr por tu cuenta si lo quieres llevar a cabo. Sin embargo, necesito que me des un dictamen de un ingeniero civil o de un arquitecto de que lo van a hacer de la manera adecuada, que no es un muro de ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra. Un muro Carga. Que no es un muro de carga. Gracias, muchas gracias. O si es un muro de carga, tendrá que tener las especificaciones de la recomendación del profesional que me trajiste, o que yo le diga, ok, vamos a tumbar el muro, pero entonces yo lo voy a coordinar. Yo voy a traer al profesional de mi confianza, ¿no? Para que me dé un dictamen, para que me diga cómo se tiene que hacer, me dé un presupuesto, yo te lo muestro y si estás de acuerdo, tú corres con los gastos, pero yo coordino la obra. ¿Sí? Entonces es muy distinto a que yo le avise, a que cuente con el consentimiento, o si cuento con el consentimiento, ¿en qué sentido va a ser? Y tendrá esta parte de ser expreso, tanto para arrendatario como para arrendador. Yo la recomendación que les hago es que se haga un pequeño adendum o una nota adjunta, un acuerdo con ese arrendador donde expresa el consentimiento y en qué sentido respecto de la modificación que se le hará al inmueble objeto del contrato de arrendamiento celebrado en tal fecha con fulanito y con manganito. ¿Sí me explico? De manera que tanto arrendador como arrendatario tengan los elementos necesarios para que esta parte de, porque parecería que no, pero se da mucho, variar la forma de las cosas arrendadas. Entonces, para que estén protegidos jurídicamente hablando respecto de que alguna de las partes diga, ¿qué tal? Diga, no, es que no, yo estoy de acuerdo. O qué tal si el arrendador le dice al arrendatario, además de que yo voy a coordinar todo, te voy a dar un presupuesto y tú lo vas a cubrir. Y diga el arrendatario, perfecto. Y a la hora que se termine la obra, que diga el arrendatario, no, yo por qué lo voy a pagar si al final de cuentas la propiedad es tuya. Y en el contrato de arrendamiento establecimos estas cláusulas que hablábamos accidentales, establecimos que en caso de ser necesaria cualquier adecuación o cualquier reparación al inmueble, corrían por cuenta del arrendador y se las volteé cuando ustedes son arrendatarios. Cuando ustedes son arrendadores, perdón, ¿no? Que digan, no, yo no quiero pagar. O que el arrendador les haya dicho lo contrario, diga, sí, vamos a hacer el arreglo, yo llevo al profesional, yo lo pago porque es mi inmueble, como lo establecimos en el contrato, y a la hora de la hora se le haga muy caro y diga, no, es que tú me lo solicitaste, entonces tú págalo. Y eso puede ser un pretexto para solicitarles la devolución del inmueble y entren en controversia, ¿no? Entonces, estas cosas que son como tan sensibles y que pueda haber cambios a ese contrato original, que como bien lo vimos anteriormente, es principal, no necesita de la celebración de ningún otro contrato o de que haya otra relación contractual para existir, o sea, no tienen que tener una prestación de servicios, ni mucho menos, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta cualquier tipo de situación que vaya a marcar diferencia en este contrato de arrendamiento. Como vieron, puede haber muchos supuestos de la misma realidad y todo fuera como tumbar una pared, remozar el muro y pegarle una pintadita. Pero así no es, ¿no? En la práctica
podría parecer muy grave, pero pues, digo, redactar un pequeño adendum o un acuerdo respecto de lo que van a hacer en ese inmueble arrendado los va a respaldar mucho, ¿sí? Porque justamente para eso sirve el derecho, justamente para eso son estos cursos, ¿no? Para llevar esta parte de este mensaje de la utilidad que tiene el derecho siempre y cuando sea escrito. Porque todos podemos creer una cosa y el otro cree una cosa distinta, y es que quedamos en esto, o es que yo soñé lo otro, ¿sí? Pero cuando lo escribimos, no hay sentimientos implícitos, no hay absolutamente nada que lo que está escrito. Entonces es muy importante que todo aquello que vayan a llevar a cabo en caso de arrendamiento o en caso de cualquier tipo de relación contractual, cualquier cambio o cualquier cosita extra, mejor plásmenlo por escrito, ese mismo acuerdo, y manéjenlo como una especie de adendum. Y obviamente ahorita vamos a ver las obligaciones que tiene el arrendador, perdón, o sea, el que renta, el dueño del inmueble más bien, es el que siempre tenga que se quede con una copia cada una de las partes, ¿no? Para que cualquier duda que tengan puedan recurrir siempre a su contrato y ver cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones, y las cumplan perfectamente y no exijan ni más ni menos de a lo que tienen derecho. ¿Sale? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere compartir algo con la clase? ¿Alguna inquietud? Son muy calladitos. Bueno, mándeme Roberto. ¿Nada? No, es que no es nuestro caso. Digo, esto es una cosa nueva para mí en este punto nada más del arrendamiento, ¿no? Que no arrendamos. Ah, ok, perfecto. Bueno, pero en caso de que en algún futuro vayan a arrendar cualquier cosa, nunca está de más conocer todas estas situaciones, ¿no? O cuando llegue a sus manos algún tipo de contrato, sepan qué es lo que debe de contener ese contrato. Entonces, y no necesariamente de un inmueble, tal vez de algún bien, una unidad. No necesariamente de un inmueble. La cosa es que, es importante puntualizar también que ustedes pueden ser arrendatarios, o sea, pueden rentar maquinaria, pueden rentar mobiliario, pueden rentar, no sé qué otra cosa, puedan rentar a lo mejor algún espacio en algún momento para algún evento, no necesariamente un inmueble. Y no necesariamente, puede ser, vaya, en estos espacios puede ser un salón de fiestas, que es un local comercial, pero ustedes lo están rentando para un evento social. Entonces, siempre es importante que estén muy al pendiente justamente de cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, ¿no? Y que verifiquen, por ejemplo, si rentan, si el arrendador efectivamente es el dueño o si les está subarrendando la cosa que ustedes están rentando, ¿no? Entonces es muy importante que conozcan también estos datos, ¿no? Para que sepan con qué están tratando. Porque puede ser que a ustedes les llegue un contrato de arrendamiento o alguien les vaya a arrendar a lo mejor mobiliario, ¿no? Van a arrendar camas de hospital, no sé, cualquiera, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces viene Jesús Pérez, me va a rentar las camas y me pide un anticipo. Y entonces yo le doy el anticipo del 50% del total del arrendamiento. Y me dice que Pérez, pasado mañana te llegan las camas. Usted llega pasado mañana, que es sábado. No llegan las camas. Le hablo a Jesús Pérez, ya no me contesta. Entonces habla a la empresa de la que venía Jesús Pérez. ¿Y qué tal si sí existe la empresa, pero Jesús Pérez no trabaja con ellos, o no tiene facultades para rentarles, o trabajó y se quedó con papelería, mientras ustedes ya perdieron sus 50,000 pesos? Claro. O 50% de anticipo. Entonces, es muy importante que sepan que tienen que verificar con calidad de qué o cuál es la capacidad jurídica con la que están celebrando un contrato de arrendamiento. ¿Sale? Ya sean arrendadoras, dueños de la cosa, o arrendatarios quienes le están rentando. Entonces vamos a continuar. Gracias.
No a ustedes. Tenemos luego los derechos y obligaciones de las partes. Ya les había dicho que por un lado hay derechos y obligaciones, bueno, por ambos lados hay derechos y obligaciones. De esto habla la bilateralidad, ¿no? De que hay dos partes. Vamos a ver cuáles son los del arrendatario. Eso los vamos a encontrar en el artículo 2425 del Código Civil. Acuérdense, en esta exposición nos basamos en el Código Civil y ya les di el por qué. Y entonces vamos a ver cuáles son las principales obligaciones, porque si nos ponemos a ver el artículo, son más, ¿no? Entonces vamos a ver, las obligaciones es el pago de la renta en la forma y tiempo convenidos. Ay, lo repetí ahí, discúlpenme. Servirse de la cosa arrendada solamente de acuerdo con el uso que se convino o convenido. Y en cuanto al pago de la renta, el arrendatario está obligado a pagarla desde el momento en que recibe la cosa arrendada y hasta que la entregue, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que el arrendatario se vaya de viaje, dure 2 meses, pero cuando se vaya a la semana les avise, ¿sabes qué? Ya no te voy a entregar, ya no te voy a rentar la casa o no sé, o ya no te vamos a arrendar el inmueble. Y, por ejemplo, yo tengo de arrendatario al presidente del patronato a lo mejor, ¿no? Y entonces no está para entregarme la cosa, pero resulta que cuando me van a entregar el inmueble que me rentaron, sufrió algún daño, lo que fuese, entonces necesito yo que me la entregue. Que me la entregue de manera personal, punto número 1, o si se van a desocupar, hasta que no me la entregue, tiene que seguirme pagando la renta, ¿no? Aunque se haya ido previo, pero hasta que no me la entregue, tendrá que seguirme pagando la renta, o yo, hasta no entregar la cosa, tendré que seguir pagando la renta. Derecho, ¿a qué tengo derecho como arrendatario? A recibir del arrendador la finca arrendada en estado de servir para el uso convenido, o uso para el que por su naturaleza estuviera destinada, con las debidas condiciones de higiene y de seguridad. A que se realicen las reparaciones necesarias. Fíjense, estamos hablando de estas modificaciones en la cosa arrendada para que mantenga el mismo estado. O sea, es obligación del arrendador. A disponer de la cosa arrendada sin estorbo por parte del arrendatario, salvo por causas de reparaciones urgentes o indispensables. O sea, no tendrá que estar sin estorbo por parte del arrendador. Otro errorcillo. A gozar del uso pacífico de la cosa arrendada mientras dura el contrato, y a que se resarzan los daños y perjuicios sufridos por defectos o vicios ocultos de la cosa arrendada que fueran anteriores al arrendamiento. Esto se refiere a cualquier tipo de daños o composturas, o cualquier tipo de situaciones, por ejemplo, plagas o lo que fuere, ¿no? Que se llaman vicios ocultos o grietas o todo esto, ¿no? Anteriores al arrendamiento. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, entonces... No, muchas gracias. Ok. Vamos a ver ahora cuáles son las obligaciones del arrendador. Entregar al arrendatario la finca arrendada con todos sus derechos y pertenencias en estado de servir para el uso convenido y si no hubo convenio expreso para aquel al que por su misma naturaleza estuviese destinada. A conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, al no ser por causa de reparaciones urgentes. A garantizar el uso o goce de la cosa todo el tiempo contratado, a responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los defectos o vicios ocultos, reparar el bien según lo acorde con el arrendatario, garantizar el uso del bien sin que existan interrupciones en concreto o por violencia, pagar los daños o perjuicios causados al arrendatario si existiese alguna deuda que no le permita ocupar el bien de manera óptima, por ejemplo, si embargan el inmueble que rentas, a no entorpecer el uso del bien ni modificarlo, y a pagar aquellas mejoras hechas por el arrendatario cuando estén autorizadas, ¿no? Hablábamos de esta parte de las mejoras, que cuando se hacen necesarias,
tendrán que acordarlo y acordarlo de una forma muy clara y de qué manera se van a llevar a cabo en la propiedad, porque pues al final de cuentas, si ustedes son arrendatarios, no pueden disponer de la propiedad y es su obligación salvaguardarla y mantenerla en el estado en que les fue entregada, ¿va? Y entonces vamos a ver esta figura que es la del subarriendo. ¿Se acuerdan que platicaba, bueno, desde el principio establecimos que no es necesario ser el dueño de la cosa? Puede ser inclusive el arrendatario de la cosa para poder hacer subarriendo. Aunque el tema no es subarriendo, es arrendamiento, vamos a tocarlo aunque sea por encimita, pero para que tengamos conocimiento. Dice, el arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo ni en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador. Si lo hiciere, va a responder solidariamente con el subarrendatario, o sea, con el tercero que viene y me renta a mí, que yo soy arrendatario, de los daños y perjuicio. O sea, tengo que pedir permiso, tengo que tener el consentimiento del arrendador, y si no lo tengo y yo le arrendo a alguien más, yo soy el arrendatario y consigo otro subarrendatario y sufre daños la propiedad, entonces yo junto con el sujeto al que subarrendé, tendremos que responder de los daños y perjuicios al arrendador, que es el dueño de la propiedad. Si el subarriendo se hiciera en virtud de la autorización general concedida en el contrato, el arrendatario será responsable al arrendador como si él mismo continuara con el uso o la cosa. O sea, si el contrato sí me da la facultad de hacerlo, entonces voy a responder yo solito, ¿no? No con el subarrendatario también. Y si el arrendador aprueba expresamente el contrato especial de subarriendo, el subarrendatario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones al arrendatario. ¿Qué quiere decir que queda subrogado? Quiere decir que si yo soy el arrendatario, pero el subarriendo viene en el contrato, en ese momento el arrendador me pasa a mí el derecho, ¿sí me explico? Y entonces a quien yo le rento va a responder total y absolutamente conmigo. ¿Hasta ahí estamos claros? O sea, si el otro ya está de acuerdo, ya no tendré que responderle yo al arrendador. Entonces, hasta aquí es la parte de la presentación relativa a todo esto de qué es el contrato, qué es el contrato de arrendamiento, cuáles son las cláusulas esenciales, cuáles son los derechos y obligaciones, tanto de arrendador como de arrendatario, qué pasa con el subarriendo, ¿no? Que ya vimos los tres supuestos. El primero es que no se puede subarrendar y en caso de que tú lo hagas, si eres un arrendatario, pues junto con la persona a la que tú le rentaste tendrán que responderle al arrendador en caso de haber daños y perjuicios. El punto número 2 es que si queda implícito, si está en el contrato por ahí establecido que si podrás hacer subarriendo, no le consultas a tu arrendador, entonces tendrás que responderle, ¿no? Y en caso de que si haya consentimiento expreso, o sea, de si vas a subarrendar, ya me avisó y todo, ya la relación de subarriendo va a ser solamente entre el subarrendador y el subarrendatario. Suena como complicado, pero no lo es tanto, ¿vale? Ya queda fuera el arrendador. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, ninguna. Muy, muy claro. Muchas gracias. ¿Nadie más? Bueno, entonces, si Adán nos lo permite, vamos a dar un recesito de 5 a 10 minutos para que puedan tomar agua, checar celulares, ir al baño, lo que gusten. Y en esta segunda etapa, ¿no? 4 y 5, aquí nos vemos. A las 4 y 5 vamos a empezar con esta parte de la elaboración del contrato y si tuviesen algunas dudas para despejarlas. Entonces vamos a irlo elaborando de la mano o checando un poco lo que establece el Código Civil de la figura de arrendamiento.
¿Cómo ves, Jorge Adán, si nos das chance de tomar el receso? Sin problema. Entonces, 4 o 5 estamos aquí de regreso. 4 y 5, ya le robé un minutito, pero 4 y 5, 4 con 5, si podemos ir regresando todos, ¿no? Para abordar a la parte que nos interesa, que es la de elaborar el contrato, ¿no? Voy entonces a compartirles la pantalla para que veamos una última parte. Permítanme. Donde vamos a empezar a ver, ¿ya se ve con ustedes mi pantalla? ¿Sí se ve? Ok, gracias. Entonces, vamos a empezar a ver la parte concerniente a las estructuras de los contratos. Por una cuestión también se podría decir de economía estructural, ¿no? Por más diversos contratos mercantiles que existan, como bien lo dice la lámina, todos poseen una estructura general. Son 4 rubros. Primero, la presentación, o algunos que somos más formales le llamamos proemio, donde se va a especificar el tipo de contrato y el nombre de los participantes o de las figuras representativas. ¿Qué quiere decir esto de figuras representativas? En caso de que los dueños del inmueble sean o por ejemplo en este caso en el que el arrendador es una persona física, pero ustedes como arrendatarios son una persona moral, en este caso y en específico una institución de asistencia privada, el inmueble se le va a arrendar a la institución de asistencia privada, pero va a ir representada por alguien, ¿no? Entonces, vamos a poner quién es el arrendatario, que va a ser la institución de asistencia privada, pero por quién va a representar, ¿no? Ya sea por el presidente del patronato, o por el encargado de administración, o por un auxiliar administrativo, yo no sé. Porque cada una de sus instituciones va a tener un funcionamiento en específico, ¿sale? Entonces, dependerá quién nos represente, y me ha tocado estar trabajando con instituciones que, no sé, son 3 las personas que la operan, dependiendo del tipo de servicio que brinden. Así de que a esto se refiere con las figuras representativas. De igual manera, si ustedes como YAP recuerden que van a tener obligaciones como arrendatario. Entonces, quien vaya como representante es quien tiene que tener las capacidades. Y si ustedes son arrendadores, en el caso de nuestro compañero, ¿no? Entonces, pues lo que tienen que verificar es que esa persona que viene como representante del arrendatario efectivamente tenga la capacidad legal. ¿Esto por medio de qué? Por medio de un poder, ¿no? Que se tiene que otorgar ante un notario público, donde lo faculte para realizar operaciones o contratos, ¿no? O firmar o adquirir derechos y obligaciones en nombre de la institución a la que representa. Entonces, si ustedes van a firmar como representantes, pues deberán de contar con ese poder al cual se le tiene que hacer, se tiene que identificar, ¿no? Esa es la parte de la presentación, donde se hace hasta ahí, nada más se menciona quién viene como arrendador, quién viene como arrendatario, solamente, ¿sí? O viene, no sé, a ver, déjenme ver en el chat, porque ahí viene, por ejemplo, vaya a firmar Fernando Emanuel Aguillón García como representante de Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, y ya. ¿Sí me explico? Hasta ahí. Es en la parte de la presentación o proemio. Luego en las declaraciones se manifiestan los datos de los firmantes. Si son persona física o moral, con qué se identifican, o actas de constitución o constitutivas, ¿no? O el poder por medio del cual vienen como representantes, ¿sí? Así como se tiene que hacer
referencia a el documento con el cual se acredita la propiedad o la existencia de la propiedad que se va a arrendar. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, ninguna. ¿Ninguna? Bueno, las cláusulas. En las cláusulas se indica el objeto del contrato, las normas que van a regular la actividad comercial, los precios y los costos. En estas cláusulas la puse muy escueta, ¿no? Porque en realidad en las cláusulas lo que vamos a indicar sería el objeto del contrato. A ver, ya, hoy sí los voy a hacer participar. Diana Rodríguez, ¿qué otra cosa puede incluir la cláusula? Dentro de las cláusulas. El objeto del contrato, que es una cosa a arrendar. ¿Qué otra cosa, Diana Rodríguez, se puede precisar? Creo que no está con nosotros Diana Rodríguez. Pues también si tiene, no sé, si es algo que está amueblado, algún enser, ¿no? Puede ser dentro de esta misma parte del objeto del contrato. Muy bien, Diana, pueden precisar si cuentan con mobiliario también, ¿no? Que también va a entrar como parte de ese arrendamiento. ¿Qué otra cosa? Muchas gracias, Diana. ¿Qué otra cosa, Elda González? No es examen, écheme la manita, hombre, para convivir. ¿Qué otra cosa, Elda? Pues yo solo quería también decir que a veces hay contratos de luz o teléfono que están avanzados Ajá. y se puede marcar, ¿no? Podría marcarse, pero en realidad en esta parte, de hecho, por eso es que a veces los invito a que participen, porque cosas como estas son muy importantes. Cuando usted, Diana, va a arrendar un inmueble, es muy importante que, ¿se acuerdan de esas cláusulas incidentales de las que les hablaba? Ustedes pueden estipular que a la firma del contrato, el arrendador deberá exhibir que no existe ningún adeudo previo a la firma del mismo o posterior a la firma del mismo en relación a los servicios de los cuales es suministrado el inmueble. Por ejemplo, ¿no? Si no hay agua, luz, o hubiese por ahí, no sé, quizá ustedes tengan que contratar servicio de internet, y si quieren acudir a una compañía y les diga a la compañía, no, es que en ese domicilio o en ese domicilio solo a nombre de otra persona existe una deuda y no les podemos seguir brindando el servicio. ¿Y qué tal si es la única compañía que puede llegar? Ahí les está a ustedes restringiendo esta parte de otros derechos y de la comodidad que representa y de las necesidades por las cuales, o las necesidades básicas para que ustedes estén en el inmueble, ¿no? Entonces deberán de establecer esa parte. Dice por aquí Ana Luz Artigas, pueden ser las condiciones del inmueble, puede ser la descripción o esta parte la podemos mandar a los anexos con estas fotografías de las que hablamos que era necesario, ¿no? Y que se tenga una evidencia física de en qué condiciones te estoy entregando el inmueble o en qué condiciones estoy recibiendo el inmueble. Dentro de las cláusulas también dice los derechos y obligaciones de ambas partes, claro que sí. Los domicilios, formas, métodos y tiempo de pago. Eso es sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que deberán establecer si van a hacer el pago en efectivo, si lo van a hacer en cheque, si van a hacer el depósito a una cuenta y a cuál cuenta va a ser y a nombre de quién va a estar. ¿Sí? Deberán de precisar la forma en la cual se va a pagar y si se va a hacer en la parte de los tiempos de pago, si se va a hacer de manera mensual o semestral o bimestral, que normalmente cuando estamos arrendando algo en México se usa más que de manera mensual, ¿no? Y dice Mateo, los incrementos anuales, si se deja algo en depósito en garantía, ojo con el depósito que se deje en dinero, a qué jurisdicción se aplican. Muchas gracias, Mateo, porque ¿se acuerdan que hablábamos de qué tal si yo te estoy arrendando un inmueble que está en Querétaro, pero estamos firmando el contrato en la Ciudad de México? Entonces, ¿a qué jurisdicción nos vamos a apegar? ¿A la de la Ciudad de México o a la de Querétaro? ¿No? Entonces, es muy importante que lo precisemos en el contrato. En esta parte de metros cuadrados, arrendar y todo lo demás,
esto se precisa en las cláusulas que indican cuál o qué es objeto del contrato, cuál es el bien y si van a venir metros cuadrados a arrendar. Esta vendría a ser una descripción general del inmueble. Y permisos y licencias, pero siempre y cuando ustedes vayan a hacer justamente en esta parte de los permisos o el tipo de uso que tenga la vivienda, pero si ustedes no van a hacer un uso comercial, pues a lo mejor esta parte de permisos y licencias no es tan necesaria, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si se desocupa antes el inmueble? Y ¿es una pregunta, Ana Karen? ¿O lo que está en esta parte donde dice, en caso de estipular un depósito en garantía, se actualiza cada año? ¿Es una pregunta? ¿O es una opción? Ah, es duda. Muy bien. Ahí les va. El depósito en garantía en realidad no tendría que actualizarse cada año porque es un depósito que se da al inicio del contrato y por lo regular es, bueno, ya dependerá del arrendador cuáles son las condiciones que él pone. Si es un mes o son 2 meses o a lo mejor hasta 3 meses, pero no tiene que actualizarse porque se den un pago único a la firma del contrato. Entonces no tendrá que actualizar. Lo que sí se tiene que actualizar es el monto de la renta, ¿sí? No se preocupe, María Sarabia, qué bueno que pudo regresar, ¿sí? ¿No? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, también, Mateo, muchas gracias, qué sucede también en caso fortuito o fuerza mayor? ¿A quienes les tocó estar en las mismas? Se llevó la ¿Hay algún problema? ¿Alguien tiene el audio abierto? ¿Puedes ayudar, Jorge? Porque alguien tiene su audio abierto y creo que ya lo encontré. Ay, pero no puedo silenciarlo. ¿Nos puedes hacer favor, Jorge Adán? Porque se oye mucha... Ya está apagado. ¿Ya lo pagaron? No. Tengo a alguien. La letra P tiene su audio abierto. Si puede, por favor, silenciarlo porque se oye como aire, movimiento y a mí sí me genera distracción, disculpen. Entonces, ¿a quién de ustedes les tocó estar en el sismo del 2017 y sufriera su propiedad algún menoscabo? La propiedad que arrendan, los que arriendan, perdón. ¿A nadie? Qué bueno. Entonces hay que establecer también en el contrato, dentro de las cláusulas, qué es lo que va a pasar, quién se va a hacer cargo de todos los gastos o de todas las composturas que vayan a surgir en caso fortuito de fuerza mayor, ¿no? Todo esto deberán de vaciarlo en las cláusulas. Es muy importante que tengamos mucho cuidado de precisar absolutamente todo lo que ustedes consideren necesario dentro de esas cláusulas de los contratos, o no sé si alguien haya revisado previo los contratos de arrendamiento o tenga acceso a los contratos de arrendamiento que firmaron para los inmuebles en los que se establecen. O a lo mejor el inmueble es propio, puede ser parte del patronato, no lo sé, ¿no? O inclusive cuando ustedes vayan a hacer el arrendamiento de muebles, por ejemplo, camas terapéuticas, o cómo le llaman a estas camas, son para hospital, ¿no? Entonces este mobiliario que es exclusivo para hospitales y van a hacer el uso de ellos, cómo es que lo van a hacer, si lo rentan o algún tipo de equipos de vigilancia, todo esto también, porque puede ser que ustedes contraten a una empresa que les brinde el servicio de monitoreo, ¿no? De cámaras y de pantallas y todo esto, pero a la par les vaya a hacer el arrendamiento de todo este equipo, ¿no? O lo vayan a comprar, no lo sé. Pueden ser todos estos casos. Entonces, en las cláusulas deberán de indicar, por ejemplo, el objeto del contrato, el arriendo de qué, cuál es la descripción, ¿no? Si, por ejemplo, si ustedes van a arrendar equipo, si va a haber alguna revisión por parte del arrendador, cada cuánto va a haber, o si el equipo sufre algún menoscabo, qué es lo que va a suceder, a cargo de quién va a correr, cuáles son las obligaciones que ustedes tienen como arrendatario respecto del equipo, si les van a dar alguna asesoría técnica, si van a tener atención vía telefónica para la operación en caso de que deje de funcionar,
si va a haber grabaciones, quién las va a salvaguardar, durante cuánto tiempo, quién va a tener acceso, quién no va a tener acceso. Eso tendrá que ver con otras situaciones de privacidad, ¿no? Porque estamos hablando de una prestación de servicio, pero puede ser que les arrienden un espacio en plataforma también. ¿Sí me explico? O sea, esta figura del arrendamiento no necesariamente es para bienes inmuebles siempre o para cosas siempre. La verdad es que esta parte del arrendamiento, dependiendo de cuál es el espectro que ustedes manejan, ahorita le despejo las dudas también. Vaya, me refiero a espectro, la amplitud o el tamaño o el presupuesto que tenga su institución de asistencia privada, puede ser que requieran hasta hacer el arrendamiento de otro tipo de cosas, ¿no? Como plataformas en internet o algo así, ¿sale? Entonces, por un lado, puede ser que les presten el servicio de monitoreo, pero por el otro tengan que arrendar todo este tipo de situaciones. Déjenme ver la duda que viene acá en el chat. Dice Tania, tiene esas dudas. ¿El depósito en garantía solo se pediría una única vez, aunque se renueve el contrato cada mes? Claro que sí. Sí, porque si tú renuevas el contrato cada mes, Tania, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Y entonces me piden un depósito en garantía de tal cantidad. Vamos a poner la que sea, por si no puedes abrir el micrófono o no, o te expresas mejor de manera escrita. X cantidad. Y entonces al mes voy a renovar el contrato. Para renovar el contrato quiere decir que previo ya se acabó el otro, ¿no? Y entonces una de las condiciones o cuál es el espíritu de ese depósito en garantía, tú dejas el depósito para garantizar que vas a salvaguardar la cosa en el estado que te la entregaron. Entonces, si llega el mes, ya se acabó el contrato y yo mantengo la cosa en el mismo estado, me tienen que regresar el depósito para darlo por terminado. ¿Sí? Entonces, si quieren, vuélvanlo a incluir y renuévenlo y otra vez lo das, pero previo te lo tienen que regresar. Otra condición que puede ocurrir es que mes con mes me quieran aumentar 100 pesos. Y entonces, si el depósito era de 4,000 y el siguiente mes, no sé, de depósito dejo un mes, pues en lugar de 4,000 son 100 pesos. Ya tú verás si te lo regresan por cuestiones fiscales y tú vuelves a sacar tus 4,000 con los 100 extra. Ajá. Entonces, esa es una parte, ¿sí? La otra. ¿Es obligatorio el depósito y propiedades en garantía? A ver, ¿es obligatorio el depósito y propiedades en garantía en caso de arrendar un inmueble? Pues no es obligatorio. En realidad eso no viene dentro de las obligaciones establecidas en el Código Civil. Sin embargo, hay algo que se llama libertad contractual. Y entonces son condiciones que no son contrarias a la ley, sino que lo que no está prohibido, como dice, está permitido. Así de que si el arrendador quiere solicitar, por eso es que los arrendadores varían entre solicitar 1 o 2 meses de renta y pues, como depósito, y además te solicitan un aval que garantice que vas a pagar. ¿Sí me explico? Entonces, no es que sea obligatorio, eso dependerá de lo que pacten las partes. No viene como tal como una de las obligaciones del arrendatario, ¿sale? Y luego, los servicios que deben de ponerse al nombre de quien arrende, los servicios deben ponerse al nombre de quien arrende o del dueño del inmueble. Esa es una opción. Por ejemplo, agua, luz, que tienen que ver con servicios que a su vez representan el pago de contribuciones, deben de estar a nombre del arrendador, del dueño, ¿sí? Al igual que el predial, porque tiene que ver con el pago de contribuciones. Si tú me estás hablando de servicios extras como internet, como cable, no sé cuáles otros, ahorita no me vienen a la mente otros, teléfono, eso sí los puedes poner a nombre tuyo indistintamente de que seas el dueño o no de la propiedad,
¿sí? Pero agua, luz, inclusive si tú quieres cambiar los servicios, si están a nombre de tu arrendador y tú quieres hacer el cambio, en estas instituciones, si eres un arrendador, pues no te lo van a poder hacer porque tú no eres el propietario del inmueble y porque tiene que ver con una situación de contribuciones, ¿sí? Sí, no se preocupe, Tania, al contrario. Gracias por participar y por estar interesada a pesar de que está acompañada de más personas, ¿sale? Entonces, esto es importante. Bueno, por aquí Mateo nos acaba de dar un dato, que el depósito en garantía no se graba con IVA. Muchas gracias. De hecho, no se graba con IVA, ¿por qué? Porque lo único que se graba con IVA es el monto, ¿no? Que se paga mes con mes, que es lo correspondiente, y no se graba con IVA porque, como les decía, no es una obligación dentro de, es una cláusula incidental que pueden o no pueden acordarla las partes, pero imagínense, tienen que acordar un monto mensual de renta. Eso sí, no puede faltar, ¿no? Ese es el espíritu del arrendamiento, ¿sale? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Por eso me gusta mucho escuchar las dudas, porque creo que de esa manera ya ustedes le dan más significado y se familiarizan más con el contrato, ¿sale? Entonces, muchas gracias, Mateo, por hacer esa puntualización, ¿no? Y porque es uno de los puntos sensibles de los contratos. De hecho, es por ello que este tipo de cursos son justamente para que ustedes tengan mayor conocimiento, pero también es necesario que nosotros como expositores les hagamos saber que siempre es necesario que ustedes consulten a un profesional dependiendo del tipo de operación o de situación legal que tenga que ver con su institución de asistencia privada. ¿Por qué? Porque yo le sé a esta parte mercantil, la manejo perfecto, ¿no? Pero será, y no es la misma, vaya alguien que les vaya a ver la situación laboral completamente o que tengan alguna situación compleja que tenga que ver con la parte laboral. Entonces, es muy importante que ustedes siempre consulten antes a un abogado o cuando vayan a firmar este tipo de contratos o inclusive que elaboren contratos de este tipo, pues siempre es importante contar con la opinión de un profesional. No netamente tendrán que contratarlo todo el tiempo, ustedes pueden hacer su contrato y que se los verifique, ¿no? O todas estas dudas, pues es importante que las expresemos, para eso son estos foros. Y luego vienen las firmas, que incluyen, se debe de incluir la fecha, el lugar de firma, quienes firman, bueno, el nombre de los firmantes, pues, la firma de ellos y si se puede la huella dactilar. Ahora, si pudiesen contar con testigos, sería maravilloso, sería perfecto, ¿no? A ver, déjenme ver el chat. Ok. Vamos a ver primero la duda de Ana Karen, ¿no? Que habla de expedir el CFDI. Ahí le va. Para las rentas. Resulta que si usted, por ejemplo, es una institución de asistencia privada y quiere incluir en sus gastos esta parte correspondiente al arrendamiento, tendrá que presentar, bueno, a la hora de hacer la declaración, tendrá que presentar el CFDI correspondiente. Si hubiese alguna controversia como, bueno, derivada de esta parte del arrendamiento, para que el sistema judicial, o en este caso los jueces, admitan su proceso, tiene que expedir el CFDI correspondiente, porque resulta que esto va de la mano con el derecho fiscal, ¿no? Cualquier persona que en el país, dentro del país, obtenga una ganancia, ya sea por su trabajo o por la explotación de bienes que forman parte del país, en este caso propiedades, o por su trabajo, a lo mejor lo que se dedica es justamente a rentar, a rentar muebles, que muebles todo aquello que se pueda mover, lo que les guste, o maquinaria, lo que fuese. Cualquiera que obtenga una ganancia tendrá que pagar el ISR correspondiente. Entonces, si yo soy dueña de un inmueble, si soy propietaria de un inmueble y lo estoy arrendando y no estoy pagando el ISR correspondiente, estoy incurriendo en un delito. No nada más una infracción, un delito, porque no estoy declarando realmente cuánto es lo que estoy ganando.
Entonces, la manera que encontró nuestro sistema o nuestra Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de que todas esas contribuciones que se le están escapando no se le escapen, es justamente que para que yo te haga valer esa renta que tú pagas, pues me tienes que presentar el CFDI correspondiente. Entonces, quien te arrenda tendrá que declararlo, tendrá que darse de alta, tendrá que avisarle a Hacienda que está realizando esa actividad y entonces te va a tener que dar la factura correspondiente. ¿Sí? Y esa es una manera de avalar esta relación y de legitimarla aún más. No sé si con eso queda despejada tu duda, Tania. O en relación a que si es más amplia, pues entonces amplíame la duda, ¿no? Porque fue como muy general. A ver, Cristian, dice, el contrato como dato sirve para darle facultades de arrendar a otra institución. O me pregunta si el contrato de comodato sirve para darle facultades de arrendar a otra institución. ¿Esa es la pregunta? Cristian, ¿se te separó la palabra del autocorrector? Ah, ok. Si el contrato de comodato sirve para darle facultades de arrendar a otra institución. No. El contrato de comodato, el espíritu que tiene es como cuando dicen, es que me prestan la casa, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es darte en comodato un bien inmueble para que tú lo habites, pero no para que saques provecho de él, ¿sí? Es muy distinto. Eso no cuenta, no te da facultades de arrendar, a menos que sea otro tipo de contrato, como de administración de inmuebles o algo así, o sería cuestión de revisarlo, porque les voy a decir otra cosa que pasa muy común, que la gente le pone un nombre a las cosas y resulta que son otras, justamente porque estamos hablando de diferentes palabras, de diferentes personas, entonces así es la cosa, pero vamos a verlo más adelante. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Bueno. Entonces, hasta aquí, y les decía las firmas. Esto es lo que comúnmente se hace. Sin embargo, hay otra parte que se llama anexos, que es, como su nombre lo dice, un anexo del contrato. No forma parte del contrato tal cual. Pero en los anexos es donde ustedes van a acompañar toda la papelería que acredite lo que ustedes establecieron en las declaraciones, ¿sí? O sea, las copias, de los INES, las copias de estos datos de identificación, pues las copias de los INES, la copia del acta constitutiva en el caso de una ya, la copia del poder del representante legal, la copia de el acta de la escritura de propiedad, de la propiedad que se está arrendando, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que mandar a los anexos. Inclusive si presentan constancia de no adeudo del agua, constancia de no adeudo de la luz, ¿no? Se tiene que agregar a los anexos. Y de hecho, en las cláusulas deberán de agregar que en caso de existir, por ejemplo, que yo quiero ir a contratar internet en específico con una compañía porque es el servicio que a mí me corresponde, pero me dice la compañía no te lo puedo prestar porque hay un adeudo previo, entonces deberás de cubrirlo. Bueno, pues yo diría que en las cláusulas deberíamos de incluir esa parte también. En caso de que existiera algún tipo de adeudo que a la fecha de firma del contrato el arrendador desconociese y me representara algún tipo de afectación, o bueno, al arrendatario le representara algún tipo de afectación, el arrendador se compromete en saldar la deuda en los siguientes 5 días hábiles a partir de que a partir de que el arrendatario le haga notificación de la misma. ¿Sí me explico? Eso también se deberá de precisar. Entonces, este taller es para, sí, yo no les puedo dar nota de todo, pero por eso es que depende de cada IAP, ¿no? Las necesidades que tenga, que puedan ir que puedan ir describiendo, ¿sí? Que puedan ir ustedes tomando nota de cuáles son las necesidades en específico que ustedes tienen.
Sí, de hecho, Roberto, nos pregunta Roberto que si es correcto que se defina que los anexos son parte integral del contrato. No siempre forman parte integral de todos los contratos. Sin embargo, en las declaraciones es importante, Roberto, que se defina, por ejemplo, en caso de que sea un INE, que la copia que acredita la declaración anterior se agrega al anexo. ¿Sí? O se agrega como anexo 4, o se agregan los anexos del contrato. Y entonces, ¿por qué voy a esto? Porque puede ser que se extravíen los anexos. Eso no invalida el espíritu del contrato. ¿Sí me explico? Voy a decir, no, pues es que como no tiene mi INE, entonces no cuenta. Pero, por ejemplo, si usted describe poder notarial con folio tal, de fecha tal, suscrito ante la notaría pública número tal de la Ciudad de México, del titular fulanito de tal, ¿no? Donde consta que tiqui, yo puedo solicitar como interesado al archivo de notarías una copia de dicho documento. ¿Sí me explico? O sea, vaya, sí deben de formar parte, sin embargo, si se extraviaran o lo que fuese, no invalidan el contrato, porque el contrato es justamente ese espíritu plasmado en físico de esa obligación que usted y yo adquirimos, porque son obligaciones para ambas partes. ¿Sale? ¿Ok? ¿Alguien más? Entonces, déjenme, voy a detener la presentación y ahora les voy a compartir otra pantalla. Hay varias herramientas o varios machotes a los que ustedes pueden hacer uso. De hecho, es muchísimo mejor que ustedes hagan uso de un machote tal cual, pero siempre tendrán que asesorarse de un experto en la materia. Les voy a proyectar un ejemplo de algo sumamente sencillo. ¿Sí? Que puede irse nutriendo, pero quiero partir de lo más sencillo a lo más laborios. Este es un ejemplo de un contrato de arrendamiento sencillo y como pueden ver en 2 hojitas viene lo más básico, que fue de lo que les hice mención, ¿no? Ay, ya son 4:38. Se me va el tiempo volando. Entonces, aquí lo que tienen que precisar en la primer parte, que es el premio, ¿no? O esta parte introductoria es en la Ciudad de México. Ahí les va a todos. Toda esta información que están viendo conmigo, tanto el video como la presentación, como los machotes, toda esa información nosotros se la compartimos a la JAP y la JAP a su vez les hace envío de ella, ¿sí? Entonces no se preocupen por eso. Entonces vamos a poner la fecha, Ciudad de México, ¿no? No sé, 29 de mayo de 2022. A través del presente documento se celebra un contrato de arrendamiento, ¿no? Okay. Dice, reunidos por una parte como el arrendador fulanito de tal, con DNI, este es un formato de país, lo que sea, pero con identificación, ¿no? O domicilio, ubicado en calle tal, colonia tal, delegación tal y por otra parte fulanito. Habría que precisar aquí quién es el arrendador y quién es el arrendatario. Y las declaraciones. Declaran la voluntad y el nombre propio. Declaran contar con capacidad legal. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta parte de elementos de validez? Capacidad legal para celebrar el contrato. El arrendador declara ser propietario del bien a arrendar y encontrarse en libertad de ceder los derechos de uso. El arrendatario declara encontrarse interesado en arrendar el bien y ambas partes declaran encontrarse libres de cualquier vicio oculto, o sea, de cualquier coerción de otro tipo.
acuden por voluntad propia, tienen capacidad, el arrendador es propietario del inmueble y el arrendatario está interesado. Las cláusulas, ¿dónde está ubicado el bien arrendado? ¿No? Y dice, es para uso exclusivo del arrendatario, por ende no podrá subarrendar el mismo sin autorización del arrendador. Entonces aquí el subarriendo ya quedó tachado, a menos que tenga autorización del arrendador. La duración del contrato, ¿de cuánto va a ser? Dice, será de 3 meses, 4 meses, 1 año a partir de la firma del presente contrato y podrá renovarse por máximo de X años. Aquí habría que agregarle, o yo le agregaría, ¿no? Previo acuerdo o previa notificación del interés que haga el arrendatario al arrendador, la cual deberá ser con 30 días de anticipación mínimo y por escrito, ¿no? Luego tenemos el pago mensual, va a ser mensual, ya dice, por concepto de arrendamiento y se va a hacer por transferencia electrónica, el número de tanto, ahora. Dice cuánto va a ser que el pago va a ser mensual, pero no dice por cuánto, si se dan cuenta. Dice, en caso de incumplimiento, el arrendador podrá acudir a las autoridades necesarias para desalojar al arrendatario. A partir de la firma del presente contrato, los gastos en general correrán a cargo del arrendatario. El contrato podrá terminar de forma anticipada, sin consecuencias, siempre y cuando el arrendatario avise con tantos días de anticipación. De lo contrario, tendrá que pagar el mes del total restante para que finalice el contrato, ¿no? Y quienes firman, arrendador y arrendatario, tan. Entonces, aquí hace falta muchísimas cosas por precisar, ¿no? Como cuáles son las penalizaciones, cuáles son las obligaciones, cuál es el uso que se le va a dar efectivamente al inmueble, porque este es un contrato sencillo, dice, de arrendamiento. Les voy a poner otro ejemplo, les voy a compartir otra pantalla. Acá tenemos otro contrato de arrendamiento que pueden ver que está muchísimo mejor elaborado. Si lo alcanzan a ver ustedes, dejen subirle un poco el zoom. Okay. Y entonces, ahí está. ¿Sí lo ven bien? Tenemos un contrato de arrendamiento donde dicen qué ciudad, en qué fecha comparecieron por una parte fulanito de tal, como les decía, hacía falta precisar en el otro, aquí ya lo hace. El sucesivo será el arrendador y por otra fulanito de tal, ¿quién será el arrendatario? Todos mexicanos, mayores de edad, hábiles para contratar y obligarse. O sea, aquí dentro del problema están las declaraciones, si se dan cuenta. Están diciendo que son mexicanos, que son mayores de edad, que son hábiles para contratarse y obligarse, que es su voluntad celebrar el contrato, lo están expresando conforme a lo establecido por las disposiciones enmarcadas dentro del Código Civil para el estado que corresponda y se sujetan a las cláusulas. El arrendador entrega en arrendamiento la propiedad ubicada en fulanita tal. Ahí viene qué es lo que entrega en arrendamiento y dónde están ubicados. El arrendatario recibe el arrendamiento en perfectas condiciones de uso, recién pintado y a su entera satisfacción. Claro que sí, Ana Luz, también les voy a compartir los contratos. A su entera satisfacción, la finca descrita en la cláusula anterior, obligándose a destinar su uso única y exclusivamente ¿para qué? Entonces, como les decía yo a ustedes, si no es para habitación, pero ustedes lo utilizan como albergue, pues deberán de precisar para qué el albergue y todo lo demás, para cuántas personas, todo lo demás. Por ningún motivo podrá subarrendar ni hacer variación alguna de la finca, salvo que por escrito, ya ven lo que les comentaba, se lo autoriza al arrendador, renunciando además el inquilino al beneficiario concedido por el artículo tal del Código Civil. Los contratantes pactan que el término de duración del presente contrato será de tantos años, empezando a surtir efectos en fecha precisa, ¿no? Como les decía yo, a partir del 26 de mayo del 2022, terminando consecuentemente
en fecha 26 de mayo del 2023, en caso de que fuese un año. Por lo que en esa fecha el arrendatario devolverá al arrendador la posesión de la finca objeto de este contrato en el mismo buen estado en que la recibe, junto con sus mejoras y accesorios, renunciando expresamente al derecho de prórroga concedido por el artículo tal, bla, bla. Vámonos a la cuarta. Que pagarán al arrendador por concepto de renta mensual, va a ser mensual, por el uso de la finca, la cantidad de tanto, ¿se acuerdan que tendrá que venir el número y letra? Acá viene el número y letra, mensuales, mismo que se obliga a pagar por adelantado los días tal de cada mes, o sea, yo le voy a pagar el 30 de mayo, le voy a pagar lo concerniente a junio, ¿no? Por ejemplo, dice, de cada mes en el domicilio del arrendador, esto va a ser en el domicilio del arrendador, el inquilino se verá obligado a pagar, si existiera demora, un interés, también se está acordando en el interés, y se dice cuánto es el porcentaje mensual, ¿no? Sin embargo, la morosidad no va a poder exceder de tales días. Los contratantes estipulan que si el arrendatario no desocupa voluntariamente la finca arrendada y la entrega al arrendador al término de la vigencia del presente instrumento, dará motivo a que se le haga una pena aparte del precio establecido como renta, la cantidad de tanto, ¿no? Diario, durante todo el tiempo que durasen desocupar dicho inmueble. Dice, el valor de la renta señalada en la cláusula tal está dentro de los límites que se refiere al artículo del Código Civil, ¿no? Luego, el arrendatario, se obliga un seguro de incendio y de responsabilidad civil por el valor de la finca a favor del propietario, el cual estará vigente, se obliga a contratar, aquí le faltó contratar, al cual estará vigente durante el tiempo del contrato. Entonces, como pueden ver, esta parte del seguro no viene establecida en la ley de las obligaciones. Sin embargo, el arrendador lo establece como una condición. ¿Sí? Era lo que hablábamos del depósito, de si tienes que dejar una casa en garantía, si tienes que contar con un aval. Todos los arreglos y composturas de las cañerías, llaves de agua, sumideros, comunes y excusados, despostilladas, enjarre. Denme un segundo porque me estoy viendo muy oscura. Déjenme prender mi luz, de pronto se me va acá por mi casa. Creo que ahí me veo un poquito mejor, ¿no? Ya me veía yo muy oscura. Entonces, todos los arreglos con posturas de las cañerías, llaves de agua, sumideros comunes y excusados, despostilladas de enjarre, vidrios rotos, chapas, pisos, puertas, azulejos, tuberías, cortocircuitos en las instalaciones eléctricas, desagües, así como todas las pequeñas reparaciones que amerite la finca arrendada por el mal uso dado por el inquilino o personas que lo frecuenten, será por cuenta y bajo exclusiva responsabilidad del arrendatario. Así de explícitos tenemos que ser, pero me emocioné, pero por lo menos yo de manera personal como abogada, cuando veo todas estas precisiones, me da mucho gusto, porque justamente ese es el trabajo fino de un abogado, ser tan preciso de todo lo que necesitas, ¿no? Para que no quede lugar a dudas, ¿no? Entonces, por eso, digo, el hacer referencia a despostilladas en enjarres y vidrios rotos, esto es absolutamente todo lo que le pasa. Queda estrictamente prohibido al arrendatario hacer variación alguna a la finca arrendada, aún con el carácter de mejora, sin previo consentimiento dado por escrito por el arrendador. Todas las mejoras que el arrendatario realice en la finca arrendada, ya sean útiles o de ornato, quedarán en beneficio de la finca, en los términos del artículo tal, del Código Civil para el Estado, bla, 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 ¿no? Queda prohibido al arrendatario guardar o conservar o tener bajo cualquier título en la finca materia del contrato, material explosivo o inflamable sin inteligencia de ser responsable. Acá vienen las causas de rescisión del contrato, ¿no? Dice, si el arrendatario da lugar a trámites judiciales o extrajudiciales con intervención de abogado, aún en gestiones privadas por falta de cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el contrato, de violaciones, bla, bla, será responsable de los costos que se causen y se obliga a cubrir a los abogados del arrendador en caso de que tengan alguna controversia. Y acá está el depósito establecido. Recibe el inmueble arrendado con instalación eléctrica completa, o sea, la descripción, ¿no?
y sería bueno que aquí le agregaran también que las fotos correspondientes están agregadas al anexo tal. El arrendatario se obliga a mostrar el interior de la finca al propietario a las personas que éste designe para darse cuenta del estado que guarde el inmueble por causas de reparaciones para llevar a efecto su venta o nuevo alquiler en cualquier tiempo. Todos los gastos e impuestos que genere la celebración del presente contrato serán por cuenta del arrendatario. ¿Sí? Aquí viene el fiador. Un tercero, fiador del arrendatario, que es como el que le llamamos aval. ¿Sí? Y las firmas. ¿Sale? Y entonces, esta es una página de internet, pero está todavía más especificada. Déjenme les paso un tip, creo que sí voy a alcanzar a pasarles un tip que de pronto les paso para que se les facilite más, ¿no? La elaboración de contratos, que ya casi terminamos. Permítanme. No les puse a hacer un contrato, preferí darles un ejemplo, porque en realidad, pues no lo van a hacer ustedes en este momento, ¿no? Pero ahorita les voy a enseñar una página que yo estoy fascinada con ella. Sí. Permítanme un poquito. Es que se me cerró la página ahorita que andaba y no lo tengo, pero les voy a compartir el enlace porque ya casi terminamos, nos faltan 8 minutos. Les platico un poco, es una app donde ustedes les dan llenado de contrato y entonces les va desplegando la cláusula y, por ejemplo, donde dice arrendador, nada más ponen el arrendador, o sea, el dueño del inmueble. La descripción la ponen en un cuadrito de diálogo y solita la inserta. Y con eso ustedes se pueden ir dando idea también del clausulado. Estos machotes que yo les enseñé se los voy a compartir, ¿no? Así como el video, así como la presentación. Y creo que hasta aquí cerramos, son las 4:53. No sé si alguien tenga alguna otra duda antes de terminar. De todos modos, el lunes nos vemos, ¿no? Todavía faltan los otros 2 módulos. Y si no, hasta aquí es la parte concerniente al contrato de arrendamiento. ¿Sale? Ahora tenemos una duda de Roberto Mendoza. Si pudiera explicarnos qué es un contrato de mandato. Un contrato de mandato no viene adentro, se lo explico muy breve. Es un contrato por medio del cual yo lo que hago es prácticamente conferirle una responsabilidad a otro, conferirle esa responsabilidad para que lleve a cabo en mi nombre algún tipo de acto jurídico. Es un contrato de mandato. Vendría a ser como un poder, pero en un contrato. ¿Sí? Perfecto, maestra. Pues muchas gracias. Con esto cerramos la sesión del día de hoy, recordándoles que la siguiente sesión es el día lunes a través de la misma liga. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el lunes. Tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.